¡Atención México! Sheinbaum destruyó a sus enemigos con un solo número. Los mismos que apostaron al colapso, que rezaron por el fracaso, que mintieron en cámaras, acaban de quedar en ridículo. Y el INEGI tiene la prueba. Hace exactamente 24 horas, un número cambió el tablero completo. No es un dato más de los que publican los noticieros un miércoles por la mañana y nadie recuerda al día siguiente. Es el número que destruye en silencio 2 años de narrativa del pesimismo organizado. Claudia Sheinbaum diseñó una estrategia económica que los analistas del sector privado declararon imposible. La ejecutó sin hacer ruido y esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía le entregó la prueba. El Producto Interno Bruto de México creció 1,5% en el segundo trimestre de 2026. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Ese 1,5% no es solo un número trimestral, es el crecimiento más rápido que ha tenido la economía mexicana desde el cuarto trimestre de 2020. Y hay algo que los noticieros no te van a decir. Mientras México crecía a ese ritmo, Estados Unidos, la economía más poderosa del planeta, la que impuso aranceles, la que amenazó, la que presionó, creció apenas 0,4% en el mismo periodo. México creció casi 4 veces más rápido que Estados Unidos. Eso no estaba en ningún modelo del sector privado. 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis pronosticaban que México iba a crecer 1,1% en todo el año. Todo el año. México ya superó ese número en 3 meses, solo en el segundo trimestre. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Cómo es posible que la economía que Trump intentó asfixiar con aranceles esté creciendo casi 4 veces más rápido que la suya? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Quédate, porque lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas. Basta con retroceder al manual que gobernó la economía mexicana durante 30 años. El manual decía así: cuando Washington presione, México cede. Cuando los mercados internacionales turbulenten, México recorta. Cuando el FMI rebaje el pronóstico, el gobierno ajusta el gasto. Cuando el sector privado pida austeridad, la Secretaría de Hacienda obedece. Así funcionaba el patio trasero. Esa era la lógica del PRI y del PAN. La estabilidad económica se compraba con sumisión. El acceso a los mercados de capitales se pagaba con dependencia. El crecimiento, cuando llegaba, era un regalo del exterior, no una construcción interna. Los presidentes anteriores al periodo de la Cuarta Transformación entregaban los recursos naturales, flexibilizaban las condiciones laborales, recortaban la inversión pública y esperaban que la inversión extranjera llegara a salvarlos. A veces llegaba, a veces no, y el pueblo de México pagaba la diferencia. Ese era el México que heredó la 4T, un país con una economía estructuralmente dependiente del humor de Wall Street y de los aranceles de Washington. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Cuando llegó Claudia Sheinbaum a la presidencia, el tablero ya estaba cambiando. La Cuarta Transformación había sembrado una arquitectura diferente, inversión pública sostenida, programas sociales que activan el consumo interno, apuesta por el sector primario que durante décadas fue el gran ignorado del neoliberalismo. Y Sheinbaum no solo heredó esa arquitectura, la aceleró. Mientras el viejo régimen apostaba a que la presión exterior doblaría al gobierno, la presidenta construía hacia adentro. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El INEGI publicó el 30 de julio de 2026 la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral. Y ese documento enterró en una sola página 2 años de narrativa del catastrofismo económico. Ese fue el escenario que el adversario no calculó. Pero para entender cómo llegaron a esta posición de debilidad, hay que reconstruir la cadena. Porque no fue un solo error, fueron 3, y cada uno pareció una decisión inteligente en su momento. El primero lo cometieron a principios de 2026. La administración Trump decidió que los aranceles eran el instrumento perfecto para doblar a México. La lógica parecía impecable. Si la manufactura mexicana, que representa el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, comenzaba a contraerse bajo la presión arancelaria,
Sheinbaum no tendría margen político para resistir, tendría que ceder en las negociaciones migratorias, tendría que flexibilizar las condiciones comerciales, tendría que volver al manual de siempre. La presión arancelaria parecía suficiente. Lo que Washington no calculó era que esa decisión acababa de activar exactamente lo contrario de lo que buscaba. Porque mientras los aranceles encarecían los productos manufacturados mexicanos hacia el norte, México comenzó a acelerar silenciosamente su diversificación hacia mercados asiáticos y europeos. El dolor arancelario no paralizó la economía, la reorientó, y la manufactura estadounidense, atrapada en sus propias cadenas de suministro rotas por los aranceles, empezó a pagar el costo de su propia medicina. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron en abril de 2026. El Fondo Monetario Internacional recortó su pronóstico de crecimiento para México. De 1,6% lo bajó a 1,2%. Y el consenso del sector privado, 35 bancos, casas de bolsa y grupos de análisis, convergió en 1,1% para todo el año. Parecía una señal al mercado, un mensaje codificado. La economía mexicana está en problemas, el gobierno debe ajustar, debe recortar, debe volver a la austeridad que el neoliberalismo siempre exigió como precio de entrada. Pero lo que los analistas no calcularon era que esa señal iba a ser ignorada. Pero lo que los analistas no calcularon era que Sheinbaum no iba a recortar la inversión pública, no canceló el programa de vivienda para el bienestar, no redujo la obra pública, no le entregó al FMI la austeridad que pedía. Y esa decisión, mantener el gasto, sostener la inversión, confiar en la arquitectura de la 4T en el momento en que el pesimismo llegaba a su pico, fue exactamente lo que preparó el terreno para el rebote del segundo trimestre. Ese fue el segundo. El tercero fue el más costoso de todos. Lo cometieron en junio de 2026. Signum Research publicó el pronóstico más pesimista del mercado. 0,5% de crecimiento anual para México, la mitad de lo que el consenso privado pronosticaba. Un número diseñado para generar alarma, para presionar, para decirle a los mercados que México estaba al borde. Y lo hicieron exactamente cuando México inauguraba los 13 partidos del Mundial de Fútbol 2026 en su territorio. Exactamente cuando la Secretaría de Turismo ya registraba una derrama económica estimada de 65,000 millones de pesos en actividad real, concreta, medible. El pesimismo del mercado tocó su punto máximo en el mismo momento en que la actividad económica real tocaba su piso y comenzaba el repunte más poderoso en 6 años. Lo que Signum Research no calculó era que ese pronóstico iba a quedar destruido antes de que terminara el trimestre. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal. Porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Mientras el FMI recortaba pronósticos y Signum Research publicaba su 0,5%, Sheinbaum no estaba reaccionando, estaba construyendo. Ese es el patrón que los medios corporativos nunca logran capturar, porque los medios corporativos cubren declaraciones, cubren conferencias de prensa, cubren el ruido, y Sheinbaum no opera en el ruido, opera en la arquitectura. El primer movimiento fue sostener la inversión pública cuando todo el establishment financiero pedía recortes. La Secretaría de Hacienda no cedió. El programa de vivienda para el bienestar no se tocó. La obra pública siguió. En el momento en que los analistas del sector privado esperaban austeridad, el gobierno federal inyectaba demanda interna de forma sostenida y silenciosa. Ese movimiento no generó titulares, generó empleo, generó consumo, generó la base del rebote. El segundo movimiento fue apostar al sector primario cuando la narrativa dominante solo hablaba de manufactura y comercio exterior. Las actividades agropecuarias, la agricultura, la ganadería, la pesca, el aprovechamiento forestal crecieron 3,3% trimestral y 7,3% anual. El campo mexicano, el que el neoliberalismo abandonó durante décadas, se convirtió en el motor más dinámico de la economía en el segundo trimestre de 2026. Y hay algo más que los analistas de Wall Street no tienen en sus modelos. El precio del oro y la plata se incrementó de forma sostenida durante el periodo. Sheinbaum lo dijo con precisión quirúrgica en su conferencia matutina del 30 de julio.
tiene que ver tanto si hay más producción en volumen como si aumentan los precios. En particular, el precio del oro y la plata han ido incrementándose. Eso también contribuye. No fue suerte, fue la confluencia de una política de respaldo al sector primario con condiciones de mercado que Sheinbaum supo leer antes que sus adversarios. El tercer movimiento fue el definitivo, el Mundial de Fútbol 2026. 13 partidos en territorio mexicano, una derrama económica de 65,000 millones de pesos certificada por la Secretaría de Turismo, hoteles, restaurantes, transporte, comercio, servicios. El sector terciario, que contribuye con 2/3 partes del PIB y está directamente ligado al consumo de los mexicanos, creció 1,5% trimestral y 2,5% anual. El mexicano de a pie, el trabajador del turismo, el campesino, el prestador de servicios, fue el que jaló la economía. No el fondo de inversión, no el banco de Wall Street, no el analista que apostó al fracaso. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Y cuando el INEGI publicó el dato el 30 de julio de 2026, la arquitectura completa ya estaba terminada. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, y entonces llegó el impacto. El 30 de julio de 2026, el INEGI publicó la estimación oportuna del Producto Interno Bruto trimestral, el número 1,5% trimestral, 2,1% anual en cifras desestacionalizadas, 2,2% anual en cifras originales. Los analistas consultados por Reuters esperaban 1,5% anual. La economía mexicana creció 2,2%. El pronóstico del consenso privado para todo el año era 1,1%. La economía ya lo superó en un solo trimestre. Y el sector privado más optimista, BNP Paribas y Grupo Bursátil Mexicano, proyectaban 1,5% para todo 2026. Ya está superado. ¡En 3 meses! La reacción del establishment financiero no fue una respuesta organizada, fue silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando un modelo económico completo queda expuesto frente al dato real. No hubo conferencia de prensa del sector privado explicando por qué sus pronósticos fallaron tan estrepitosamente. No hubo corrección pública del FMI, solo el número del INEGI, ahí, inamovible. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque mientras los organismos internacionales y las casas de análisis procesaban el impacto, el elemento que ninguno de sus modelos contemplaba ya había ocurrido. Fue el mexicano de a pie el que movió la economía. El campesino cuya producción agropecuaria creció 7,3% anual. El trabajador del turismo que atendió a los aficionados del Mundial en 13 partidos disputados en México. El prestador de servicios que formó parte de una derrama de 65,000 millones de pesos. La soberanía de México no se negocia y tampoco se negocia el trabajo del pueblo que la sostiene. Lo que los medios de siempre no te van a decir es que la voz del viejo México, la que pedía recortes, austeridad y sumisión cuando llegaba la presión, quedó sin argumentos esta semana. Sin un solo argumento. El dato es el dato, y el dato dice que el camino de la cuarta transformación funciona. Si llegaste hasta aquí, es porque entiendes que lo que está pasando con la economía mexicana no es un accidente estadístico, es un mecanismo. Y los mecanismos tienen piezas, tienen secuencia, tienen una lógica interna que solo se ve completa cuando alguien te la muestra entera. Hoy te la mostramos entera. La primera pieza era el consumo interno. Durante 2 años, mientras el debate público se concentraba en la manufactura y el comercio exterior, los sectores más visibles, los que generan los titulares, Sheinbaum y su equipo apostaron a su costa algo que el neoliberalismo siempre trató como secundario, la demanda interna del pueblo mexicano. Los programas sociales no son gasto, son demanda. Cada peso del programa de vivienda para el bienestar que llega a una familia es un peso que esa familia gasta en servicios, en alimentos, en comercio local. Multiplicado por millones de beneficiarios, eso se convierte en el motor silencioso que ningún modelo del sector privado sabe cómo medir correctamente. Sin esa pieza, el resto no funciona. La segunda pieza era el sector primario. Durante décadas, el campo mexicano fue el gran sacrificado del modelo neoliberal.
Las exportaciones manufactureras eran el orgullo, la agricultura era el rezago. Sheinbaum invirtió esa jerarquía y el resultado en el segundo trimestre de 2026 es contundente. Las actividades primarias crecieron 3,3% trimestral y 7,3% anual. El sector que el PRI y el PAN abandonaron durante 30 años se convirtió en el motor más dinámico de la economía mexicana. Juntas, esas dos piezas, consumo interno y sector primario, crean algo que los aranceles de Trump no pueden tocar, una economía que crece desde adentro. Pero la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta, y aquí es donde el plan completo se revela. La tercera pieza es la que nadie vio, el timing del Mundial. No fue una coincidencia que México albergara 13 partidos del Mundial de Fútbol 2026 exactamente en el segundo trimestre. La Secretaría de Turismo ya proyectaba una derrama de 65,000 millones de pesos. Eso significa que el gobierno federal sabía que el sector terciario iba a recibir un impulso extraordinario en ese periodo específico. ¿Y qué hizo Sheinbaum cuando entendió el tablero completo? No recortó, no cedió, no ajustó. Sostuvo la inversión pública hasta que las tres piezas convergieran en el mismo trimestre. Consumo interno activo, sector primario en expansión, derrama del Mundial detonando los servicios. Las tres piezas juntas hacen el movimiento irreversible. Y aquí viene la nueva dimensión que ningún análisis ha desarrollado todavía. El gobierno federal proyecta un crecimiento de 2,3% para todo 2026, según los precriterios generales de política económica 2027 que la Secretaría de Hacienda presentó en abril. Sheinbaum declaró que el segundo semestre será mejor que el primero gracias al impulso de obras públicas y el programa de vivienda para el bienestar. Si el segundo semestre supera al primero, que ya creció 1,2% acumulado respecto al año anterior, México no solo alcanzaría el 2,3% del gobierno, lo superaría. Y eso convertiría al FMI, que recortó su pronóstico a 1,2% hace apenas semanas, en el organismo que más estrepitosamente se equivocó sobre México en 2026. Dan like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque este dato no es solo un número trimestral, es un punto de inflexión histórico y tiene tres dimensiones que los noticieros convencionales nunca van a desarrollar juntas. La primera dimensión es la del ciudadano mexicano. El crecimiento de 7,3% anual en el sector agropecuario no es un porcentaje abstracto, es el campesino que vendió más, que recibió mejor precio por su cosecha, que vio crecer el valor de su trabajo por primera vez en décadas. El precio del oro y la plata, que Sheinbaum mencionó con precisión en su conferencia, impactó directamente en los ingresos de comunidades mineras que el viejo régimen ignoró sistemáticamente. Los 65,000 millones de pesos de derrama del Mundial no se quedaron en los hoteles de 5 estrellas. Se distribuyeron en taxistas, en vendedores ambulantes, en restaurantes de barrio, en prestadores de servicios que nunca aparecen en los modelos de Signum Research ni en los pronósticos del FMI. Ese es el elemento humano que los medios corporativos no saben cómo cubrir, porque no caben en una hoja de cálculo. La segunda dimensión es la de México como nación. México llega a cualquier negociación comercial de los próximos meses con un PIB en expansión al ritmo más alto en 6 años. Eso no es un detalle técnico, es poder de negociación real. Cuando Washington presiona con aranceles y México responde con un crecimiento de 2,1% anual, el argumento de la presión económica coercitiva se derrumba. No puedes asfixiar a una economía que está respirando más fuerte que la tuya. Estados Unidos creció 0,4% en el mismo periodo. México creció 2,1%. La independencia económica que la Cuarta Transformación prometió no es un eslogan. Esta semana tiene nombre, apellido y cifra certificada por el INEGI. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. La tercera dimensión es la del mundo. México no ganó solo para México esta semana. Cada economía emergente que enfrenta presión arancelaria unilateral, cada nación del sur global que recibe pronósticos pesimistas de organismos internacionales como señal de disciplinamiento,
cada gobierno que construye desde adentro mientras el orden hegemónico le dice que se someta, todos ellos tienen ahora un dato concreto para responder. México resistió, México diversificó, México creció, el patio trasero se convirtió en potencia y el orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Y entonces habló Sheinbaum. El 30 de julio de 2026, desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, la presidenta recibió el dato del INEGI y dijo exactamente esto. El sector primario aumentó de manera muy importante y el terciario también, que son los servicios. Estos dos son los que han movido y en el caso de la manufactura, que venía cayendo un poco, prácticamente se contuvo esa caída. Es el último dato del INEGI. Muy buena noticia. 4 oraciones, sin adjetivos grandilocuentes, sin triunfalismo, sin bravuconada, pero cada frase fue un mensaje codificado. Cuando dijo, el sector primario aumentó de manera muy importante, no estaba hablando solo de estadísticas agropecuarias, estaba enviando un mensaje directo a todos los que durante décadas argumentaron que el campo mexicano era un lastre y que el futuro del país dependía exclusivamente de la manufactura exportadora. Ese modelo quedó cuestionado, este modelo funciona. Cuando dijo el terciario también, que son los servicios, no estaba hablando solo del turismo del mundial, estaba validando la apuesta al consumo interno, a los programas sociales como activadores de demanda, a la economía que crece desde las familias mexicanas hacia afuera y no desde Wall Street hacia adentro. Cuando dijo, en el caso de la manufactura, que venía cayendo un poco, prácticamente se contuvo esa caída, no estaba minimizando un problema, estaba cerrando el argumento de los que apostaron a que la presión arancelaria iba a colapsar el sector industrial mexicano. No colapsó, se contuvo y el resto de la economía compensó con creces. Y cuando dijo simplemente muy buena noticia, sin más, estaba haciendo exactamente lo que sus adversarios no pueden ser, alguien que no necesita gritar para ganar. Eso es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando habló, ya había ganado. La declaración fue también un mensaje hacia adentro, hacia los tecnócratas que pedían austeridad, hacia los medios que cubrieron cada dato negativo del primer trimestre como si fuera el anuncio del apocalipsis económico, hacia la voz del viejo México que siempre encuentra la manera de decir que la soberanía es un lujo que no nos podemos permitir. Esta semana, esa voz no tiene respuesta. Afuera, todo parecía normal. Adentro, la arquitectura ya estaba lista. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir, porque este análisis no termina aquí. Hay un hilo que quedó suelto, y es el más importante de todos. El gobierno federal proyecta un crecimiento de 2,3% para todo 2026. Esa cifra viene de los precriterios generales de política económica 2027 que la Secretaría de Hacienda presentó en abril. El FMI proyecta 1,2%. El consenso del sector privado proyecta 1,1%. Con el dato del segundo trimestre ya publicado, 2,1% anual. La pregunta que ningún organismo internacional ha respondido oficialmente todavía es esta: ¿cuándo van a corregir el pronóstico al alza? Porque los datos ya los dejaron atrás. Eso no es retórica, es aritmética. Si el primer semestre acumuló 1,2% de crecimiento respecto al año anterior, y Sheinbaum proyecta que el segundo semestre será mejor gracias al impulso de obras públicas y el programa de vivienda para el bienestar, alcanzar el 2,3% oficial ya no es una meta optimista, es una trayectoria. Y lo que México tiene ahora que no tenía hace 6 meses es algo que no aparece en ninguna hoja de cálculo del FMI, credibilidad de datos. El INEGI publicó. El número está ahí, no hay interpretación posible que lo haga desaparecer. México llegó a este momento con una economía bajo presión arancelaria, con pronósticos pesimistas del establishment financiero global y con un sector manufacturero que venía con señales mixtas. Ahora tiene un PIB creciendo al ritmo más rápido en 6 años, un sector primario que superó todas las expectativas y un sector de servicios activado por el consumo interno y el impulso extraordinario del mundial. Lo que se viene en el tercer trimestre de 2026 va a ser la prueba definitiva.
Porque sin el impulso extraordinario del Mundial, que fue un evento único en ese periodo, la economía va a tener que demostrar que el crecimiento es estructural y no coyuntural. Y eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar en el próximo análisis. En el próximo video vamos a analizar qué tan sostenible es este crecimiento sin el efecto mundial, qué sectores tienen que jalar en el tercer trimestre para que México alcance el 2,3% proyectado por Hacienda, y si el FMI va a tener que hacer lo que más le cuesta hacer, admitir que se equivocó sobre México, porque lo que está a punto de pasar en los próximos 90 días va a definir si este trimestre fue el inicio de una tendencia o el pico de un rebote, y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Empezamos este análisis con una pregunta. ¿Cómo es posible que la economía que Trump intentó asfixiar con aranceles esté creciendo casi 4 veces más rápido que la suya? Ahora tienes la respuesta completa. Lo que ocurrió es concreto e inapelable. El PIB de México creció 1,5% en el segundo trimestre de 2026, el avance más rápido desde el cuarto trimestre de 2020, y 2,1% a tasa anual, superando todas las proyecciones del sector privado, del FMI y de cada modelo que apostó al colapso. ¿Cómo ocurrió? Es lo que los medios corporativos nunca van a explicar con esta profundidad. Sheinbaum sostuvo la inversión pública cuando el establishment pedía recortes, apostó al sector primario cuando el debate se concentraba en la manufactura y permitió que las tres piezas, consumo interno, campo mexicano, derrama del mundial, convergieran en el mismo trimestre para producir el rebote más poderoso en 6 años. No más fuerte, más inteligente. ¿Por qué importa? Es la dimensión que trasciende el dato trimestral. México demostró esta semana que una economía puede crecer desde adentro, resistir la presión arancelaria unilateral, ignorar los pronósticos del pesimismo organizado y salir más fuerte del otro lado. Eso no es solo una victoria económica, es un precedente para cada nación del sur global que enfrenta la misma presión del orden hegemónico. México ya no está solo, y el pueblo de México, el campesino, el trabajador del turismo, el prestador de servicios, es el que construyó este resultado, no Wall Street, no el FMI, no los 35 bancos y casas de bolsa que apostaron a que este trimestre iba a ser otro fracaso. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos 90 días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. Y antes de irte, dinos en los comentarios, ¿crees que el FMI va a corregir su pronóstico al alza antes de que termine 2026? ¿O va a esperar hasta que los datos los hagan quedar en ridículo una vez más? Escríbelo abajo, porque en este canal la conversación la hacemos juntos. El pueblo de México construyó el crecimiento más rápido en 6 años mientras el mundo apostaba en su contra. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!